Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de este podcast llamado Comunicación Creativa. Mi nombre es Eric Coy y estaré con ustedes más o menos alrededor de una hora platicando de los temas que siempre platicamos aquí, comunicación, creatividad y liderazgo. Es un placer para mí, como siempre, tener invitados de gran calidad profesional y humana. Y en ese sentido, pues el día de hoy tenemos a Eleazar Santos. Me encanta siempre empezar con la pregunta porque luego ya sabes que los corporativos tienen títulos de este tamaño. Entonces, ¿cuál es el título de tu puesto? El mío es de este tamaño, literalmente. A ver, dale. Tengo un double hat. Soy la cabeza de medios de Unilever México y el director de marketing digital, medios e e-commerce de nutrición en Latinoamérica. Perfecto. Todo LATAM. Todo LATAM. Muy bien. Para la categoría de nutrición, ¿no? Muy bien. Estás muy joven, Eleazar. ¿Cuántos años tienes? 32. No, hombre. Hemos entrevistado justo últimamente gente joven con puestos Sí. muy destacados en la industria. Ok. Entonces, a mí me interesa generalmente abordarlo desde una época muy temprana. Entonces, ¿estudias en el TEC? Sí. ¿Ciudad de México? Estado de México. Estado de México. En el SEM. Ya. Y a ver, Sí. ahí, ¿cómo era Eleazar en el TEC? ¿No? O sea, ¿sí era Ay. esta persona así que movía los hilos o la neta no? Mover los hilos sería un overstatement, definitivamente. No, era una persona confundida, digámoslo Ok. así. Pero sí estudias de merca, ¿no? Sí, estudié merca. Definitivamente como que había mucho más, creo que barreras de las que hoy tengo. Y siento que más bien mi identidad la fui tomando un poco después. O con programas un poco más de intercambio, etcétera. Ya, y en ese sentido, justo, ¿cuándo fue fuese después? ¿Qué sentiste que empezaste a hacer? Que dices, no, esto sí soy yo y esto me gusta. Y además, pues creo que desde la universidad ya empiezas a identificar que algo no está tan chido, ¿no? O sea, Yo creo que en el momento un poco mi primera experiencia internacional, creo que ahí me doy la oportunidad un poco de ser mucho más auténtico, más apegado a como yo quería verme, yo quería ser, yo quería expresarme, y creo que ahí se empezó a acomodar muchas cosas, para bien o para mal también. ya. Y entonces ahí, ¿cuál fue tu primera experiencia? Bueno, platícanos un poco de esta experiencia en el extranjero, pero después también de esta primera experiencia tal vez laboral. Donde empiezas a... Cuando cursé sexto semestre, fui a Budapest, a Hungría, a hacer una especialización en marketing digital en una escuela que era francesa, pero su campus estaba en Budapest. Y yo justo quería, si tenía la oportunidad, pues elegir un lugar en donde nadie me dijera tienes que hacer esto, o probar esto, o hacer esto, o ir a esto, sino poder tener la oportunidad de una experiencia internacional sin sesgos, sin recomendaciones, sin como totalmente explorarlo por mí mismo, y creo que justo Budapest fue esa oportunidad perfecta. ¿Y qué fue lo que hiciste ahí? Un semestre en esta escuela, en la especialización de marketing digital, y después me quedé hacia prácticas profesionales. ¿Y tu proyecto era de algo en específico? ¿O tú llevabas Era parte de la carga de la materia, Ok. o sea, de la licenciatura. Eso fue hace como, ¿qué? 10 años. Más. Más. Sí. Más no tanto, 11, 12. Ya. Pero justo. Y en cuanto regresé, yo dije, bueno, voy a tomarme un poco las cosas con calma, etcétera. 2 semanas me dio la calma y después ya quería hacer algo y inmediatamente entré a Nestlé. Y entré como trainee en sexto semestre. Oye, y a ver, nosotros tenemos de cliente a Nestlé desde hace muchos años. Y Ok. Nestlé, pues al final sí es una empresa pues, más tradicional, ¿no? Pero Unilever también. Entonces, quiero como que me cuentes tu experiencia Sí. justo de estar en una empresa como Nestlé, Sí. ¿no? Que es mucho más tradicional, que ha ido cambiando los moldes, Claro. pero bueno, a su pace, ¿no? O sea, Sí. Y Unilever, pues un poco también, ¿no? Entonces, a ver, Sí. empecemos como por ahí. Yo tenía esa percepción de Unilever y creo que nos falta mucho a la interna Ok. comunicar que no es tan tradicional. Ok. Esa es la verdad. O sea, yo venía, por ejemplo, hago una anécdota rápida en cuanto entré a Unilever. Tú date. Los vicepresidentes en general en Nestlé en ese momento, tiene ya 6 años que no trabajo ahí, o sea, hago ese paréntesis, pero generalmente era gente de 185 años de edad, o sea, uno tocaba y decía, no, al asistente personal, puedo un minuto, como una película, o sea, Suits Sí. en Netflix, ¿no? Ya. Sí, o como el diablo viste a la moda, ¿no? Así de, "Usta, si le Tal hablas cual, ahorita... tal cual, y cuidado, y hay que ir vestidos, y bla, bla, ¿no? Entonces, en mi primera entrevista en Unilever, me acuerdo perfectamente que me dije a mí mismo, no voy a fingir. O sea, no voy a tratar de encajar en un molde de lo que creemos que es alguien lo que se tiene que ver corporativo, ¿no? O como tendría que ser un profesional que va a ser a punto de ser contratado. En ese mundo, ¿no? CPG, empresa tradicional, más de 150 años, etc. Entonces, bueno, o sea, me fui como yo creía que tenía que tomar una entrevista,
tampoco te estoy diciendo que esto era ir de drag, ¿no? O sea, Ajá. simplemente, o sea, no fui no siendo yo. Sí. Y a mi sorpresa, creo que el que acabó sorprendido fui yo, porque cuando me dijeron, te va a entrevistar la vicepresidenta de marketing, yo me esperaba en mi concepción lo que era un vicepresidente, y entró una mujer de 40 y something, vestida súper casual, e incluso yo dije, ya no se hizo. Con el vicepresidente. O sea, el prejuicio era tuyo, ¿no? Te diste Claro, cuenta que el prejuicio era al revés. era mío. Ajá. O sea, y ahí dije, o sea, estoy el payaso yo, ¿no? Ajá. Y ahí, bueno, ahora ella justamente es la general manager de todo Américas, o sea, ha sido impresionante su carrera, pero justo desde ahí me di cuenta esto es distinto. Y en ese momento, a 6 años, prepandemia, Unilever ya tenía todos los viernes cortos, el home office hiper establecido, no había lugares en la oficina, entonces realmente sí me encontré con otra cultura corporativa totalmente distinta y siento que no la hacia externamente esta cultura corporativa no traslada, ¿no? Uno pensaría que estamos en ese mismo nivel que otras CPGs culturalmente hablando y la realidad es que es bastante abierta y es un lugar en donde creo que sí he durado tanto, 6 años, pero para otras industrias 6 años ya es bastante, ¿no? Como para Teco, etcétera. Claro. Es por eso, porque realmente he podido ser mi versión más auténtica. Qué chido. Empiezo con todo esto porque justo nosotros creemos que desde Sin Meridiano y desde justo para las empresas para las que trabajamos, que la cultura pues lo es todo, ¿no? Porque al final es quien acepta a la persona y a los grupos de personas como son. Y la manera justo en esta onda también de que ahora es una moda, pero que en realidad es un valor, ¿no? Esta cuestión de la pluralidad y de la pluralidad de pensamiento, de vestimenta, todo eso, en realidad suma siempre. Y pues justo tu perfil, y como lo has repetido en distintas ocasiones, pues es súper progresista, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? O sea, y las ideas que te pueden surgir, ahora sí ya empezando a hablar un poco de marketing y de lo que haces, pues son desde tu persona, ¿no? O sea, son desde lo que tú valoras. Y esas son las ideas más exitosas. ¿Crees en lo mismo? Sí, no, definitivo. Y creo que uno traslada profesionalmente las experiencias que tiene personalmente. Y entonces ahí creo que es donde puedo aportar mucho valor, porque usualmente en la mesa puede haber que haya una voz hegemónica en donde digamos esto es lo natural, esto es lo que el consumidor nos parece, esto no le falta el respeto a nadie y uno tiene que tener otro ojo para decir esto puede ser clasificado como tal, Claro. y más en una era en donde la generación está muy woke, o sea, estamos hablando de una generación que hoy señala y dice eso es clasismo, eso es racismo, esto es antisemita, eso es, etcétera, y que lo podemos verbalizar y nombrar y decir cómo estamos siendo desfavorables o no, y es por eso es muy importante que ahora las vivencias que yo he tenido se pongan en la mesa y se van mezclando, ¿no? Ahora sacaste el tema muy temprano al respecto de lo que yo quería llegar, pero justo hay una pregunta que te tenía específicamente a ti, justo de la parte woke. Es cómo hacemos para hacer progress sin llegar a ser woke, ¿no? Sí, o sea, sí. cómo hacemos para que no sea una limpieza, sino sea en realidad un valor real de, güey, no, esto sí, ¿no? O sea, ¿cuál es tu estándar o qué te preguntas o qué dices? A ver, no. O sea, ¿dónde están tus cuestionamientos personales al respecto de eso, no? Creo que tengo dos posturas, desde el lado personal y desde el lado de las empresas, ¿no? En el lado personal estoy consciente que profesiones como la mía implican que nuestro día a día es llegar a millones de personas. O sea, la responsabilidad que tenemos es poner enfrente de las narices de las personas anuncios durante todo el año. Y exitosos, ¿no? Claro, y exitosos y que hagan, ¿no? Entonces, cuando uno internaliza esa responsabilidad, en nuestras manos está muchas veces la cultura popular, de lo que se habla, de lo que no se habla, de las referencias, de las narrativas, de los estereotipos, etc. Y hay que ser muy conscientes que durante mucho tiempo la publicidad ha ayudado a perpetuar estereotipos que pueden ser dañinos o perjudiciales para la sociedad. O sea, no una empresa en particular, la industria publicitaria as a whole. Entonces, personalmente yo tengo un propósito de tratar de que lo que le ponga enfrente a las personas no implique, a lo mejor no sumar, pero no restar, ¿no? Y ahí ya estamos del otro lado. Claro que del lado de las empresas, ahora que lo veo, también son empresas. Muchos debatiríamos si tienen realmente la responsabilidad de hacer el bien o no.
¿no? Y hace 5 o 6 años, la conversación de purpose y la conversación de ayudar era, ¿no?, algo muy hot. Hoy se sabe que cuesta más. O sea, una empresa que quiere tener mensajes o impacto que sea positivo en el mundo tiene que ser a costa de margen o mayor inversión o etcétera, y no necesariamente traslada al consumidor. Si a veces tu producto tiene huevos libres de gallina, veganos que van por etcétera, el consumidor puede decir, mientras sea más barata y sepa bien. En la industria de alimentos, por ejemplo. Porque si no se vuelve un nicho, ¿no? Si no se vuelve lo opuesto y se vuelve un nicho. Claro, entonces al final también en el tema de las empresas, la otra postura es que tú tienes que traer resultados. Y esos resultados, lo único que a lo mejor uno como profesional tiene que mediar es que no sean a costa de perjudicar, claro, exacto. Porque además el margen a su vez también perjudica en una empresa muy grande, pues no vendes, pues también empieza a haber una cascada hacia abajo, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces ahí tenemos como también este concepto, hablábamos fuera del aire justo de Laura de Bayer, donde ella es muy clara con esta parte, dice, no es buenahondismo. O sea, las causas sociales o campañas que vienen de causas sociales no se deberían de ver tampoco como buenahondismo de, en Unilever somos bien buena onda. Sí. Todo siempre también tiene un impacto, como dices. Por supuesto, no somos una asociación. Tenemos que partir desde ahí, ¿no? Yo creo personalmente, Eleazar Santos, que hay una responsabilidad de las empresas de que la publicidad que ponen allá afuera sean conscientes de lo que el impacto positivo o negativo que puede tener. Pero definitivamente al final hay un negocio que está detrás y ese negocio se puede ver beneficiado cuando también apoyas causas que le son relevantes al consumidor. Entonces, si bien no somos una asociación, tampoco somos una empresa que quiera hacer el mal, ¿no? Claro. Entonces, si hay alguna ecuación en la que haciendo o comunicando correctamente o favorablemente para la sociedad también puedas vender, pues qué mejor, ¿no? Y la realidad... Esa es una combinación sí, bastante... sería lo increíble. Y tenemos claro, casos que en donde sí aplica y casos donde no, donde de plano no puedes forzar el buenahondismo o la causa, etcétera, ¿no? Hay casos como Dove, por ejemplo, que es una marca que ha tenido un crecimiento de doble dígito sostenido por los últimos 10 años y que da un mensaje tan relevante hoy en día con inteligencia artificial, con Ozempic y con las N cantidad de operaciones, que es la belleza real. Pero habrá otras marcas como Hellmann's que a lo mejor no necesariamente uno tiene que encontrarle el buenahondismo y simplemente pues eres un aderezo y ya. Pues sí, ¿no? Y no está mal, ¿me explico? Entonces, ahí es en donde a lo mejor cuando la industria nos forzamos un poco a decir, tiene que tener una causa, tiene que ayudar, o tiene que... Claro que habrá otras, ¿no?, de supply chain como plástico, etiquetas, etcétera, que a todo mundo nos compete, pero me refiero más en el tema de comunicación, no necesariamente a lo mejor tiene que abanderar una causa y no está mal, ¿no? Eso está bien padre. A ver, entonces regresemos unos pasos nada más a repasar otra vez tu título nobiliario sí. de Unilever. ¿Qué marcas llevas tú? O por lo menos más directamente, ¿qué marcas llevas? Ahora estoy justo estrenando puesto hace unos meses en la categoría de nutrición. Y nutrición en México, o alimentos, están compuestos de Knorr, de Hellmann's y Maizena principalmente. Ok, y en la parte, porque también sé que llevas Dove, ¿no? En la parte digital, y entonces... Lo llevaba, ya no. Sí, ya no. Sí. Pero la campaña exitosísima de hace poquito la hiciste sí. tú, ¿no? La de Pinterest. Exacto. Ya, sí. bueno, entonces a ver, también un poco hablando en pasado, ¿qué estabas llevando tú en esa época? La categoría de cuidado personal, y cuidado personal está compuesto por desodorantes y por jabones. Desodorantes está Rexona, Axe, Dove, y en jabones principalmente también Dove desde otra categoría y Zest, por ejemplo. Perfecto. Y entonces, a ver, tú llegas a Unilever, y bueno, pasas la trayectoria que tienes que pasar, te dan estas marcas, y tú justo como hombre, cis, ¿qué es lo primero que le ves a esas marcas? Porque yo, por ejemplo, te puedo hablar que yo hace 10, 15 años veía Axe y que me parece súper cool, y cuando me deconstruyo, digo... Sí, claro. O sea, carnal, así, claro, lo hicimos claro. mal durante años, ¿no? Entonces, sí. O sea, ¿cómo es tu acercamiento a eso, no? Y además ahora, ¿cómo es Axe, no? Sí, sí. Es difícil esa conversación porque es lo que un poco platicábamos, ¿no? En su momento, a lo mejor hace 15 años, Axe tenía un análisis en el consumidor y decía cómo tenemos que retratar la masculinidad en los 90s. Y era con que yo me ponía un poco de Axe y las mujeres desesperadas iban todas por un pedazo de mí. Hoy uno que entiende y puede nombrar o deconstruir lo que significa la masculinidad o hay el inicio de una nueva masculinidad, hoy podemos
uno lo vuelve atrás y no añejó bien, ¿no? O sea, los comerciales claro. dices como de verdad esto era, pero vendía y vendía muy bien. Y vendió un montón. Y es un poco lo que dices, ¿no? También ahí Claro. ¿cómo seguimos vendiendo? Pero ya... La ¿no? decisión ahora, ¿no? De las que enfrentan las personas de comunicación es, tengo dos opciones. Sigo diciendo que Axe es el imán para las mujeres a una raya de objetificación o trato de empujar una nueva masculinidad. Pero la nueva masculinidad, ¿vende lo mismo o no? No es sencillo. O sea, y el decir, uno puede ir adelante y decir, perfecto, y ahora nos vamos a ir hacia los Bad Bunnies, Harry Styles of the world y no hacia Cristiano Ronaldo, no sé cuál sea el otro extremo, ¿no? Y la realidad es que empieza a ser muy polarizante y empiezan a ser temas que pueden ser sensibles. Y uno ahí es donde tiene que tener la marca y los valores culturales de la compañía, el ethos, bien sustentado, afianzado, ¿no? para no ir haciendo hit and miss, ¿no? Ya, igual esos también pues ha mutado, ¿no? Por supuesto, y cambia y es algo que uno tiene que ser muy activo socialmente y también muy firme hacia dónde quiere llevar las marcas. Y de nuevo a esto, ¿no? De si no, al menos no voy a sumar, al menos no restar, ¿no? Y no perpetuar un estereotipo de cómo es la masculinidad o cómo es la atracción o cómo es el ligue que vaya a ser al final perjudicial para las futuras generaciones, ¿no? Claro. Y entonces, a ver, tú ya es Unilever, tienes estas marcas. ¿Y cuál es la primera marca de la que te enamoras, pero que a su vez, otra vez, personalmente dices, es que en esta puedo ser yo, puedo desarrollar esto y a su vez puedo impactar un chingo de gente? Creo que helados, he pasado por casi todas las categorías y cuando estuve en helados tuve muy buenas experiencias y mis marcas favoritas fue Magnum, porque Magnum justo estaba muy progresista, muy tratando de ser algo muy, muy auténtico, con una personalidad bastante bold. Y creo que cuando estuve ahí en el tema de planeación de la comunicación, tuve la oportunidad de proponer al primer embajador hombre en la historia de la marca. Y uno piensa en ese tipo de cosas como, no todo lo contrario, las situaciones, y cada marca es muy distinta, pero es generalmente un segmento que está dirigido hacia las mujeres, la Magnum. Y cuando tú piensas en toda la comunicación, uno piensa en el icónico crack, ¿no? Cuando en los labios los labios súper crujiente y cuando los muerde, ¿no? Y hacerlo con un hombre, pues te podrás imaginar que... Con bigote. No, o sea, no es lo mismo, ¿no? Incluso se presta a malinterpretaciones, a no una naturalidad en la mordida, con la sensualidad de lo que tiene que competir. O la sensualidad a nivel comunicación, la gente la absorbe desde otro lugar. Por supuesto, ¿no? y uno también tiene que decir es aspiracional y la mujer es la que lo está comiendo, el target es para mujer, etcétera. Entonces, creo que en ese momento es donde empieza un softness y en donde dices, bueno, si esa paleta es para mujeres y para gays, básicamente, ¿quién podría ser un buen embajador? Y en ese momento es súper hot Alejandro Spitzer. Y bueno, justo él aceptó que también tuviera en su vestuario algo mucho más progresista. Le pusimos una falda, el stylist estaba súper on board. ¿Qué año es eso? Fue prepandemia, debe haber sido 2020. 2019, 2020. Yo creo que 2019, justo. Yeah. Y fue una campaña súper exitosa. Él estaba justo en la mitad de una serie de Netflix, estaba en una relación bastante polémica también, entonces que siempre ayuda. Y además el tipazo accedió al mood, a lo que conllevaba llevar la marca y creo que eso fue... muy cool el decir podemos romper paradigmas de cómo se tiene que representar, quién es el que lo tiene que ser abanderado y uno también puede ir adelante y retratar otro tipo de masculinidad, ¿no? Alguien que Alejandro se identifica como un hombre cisgénero heterosexual y puede estar en una falda comiendo una Magnum. Sin bronca. Llegando a millones de personas. Claro. Y además un símbolo sexual también dentro de eso. Por supuesto, y teniendo un generación. Sentimiento positivo, ¿no? Claro. Pero ahí está la finura de saber a quién lo iba a ver, qué estaba vendiendo, etcétera. A lo mejor esas mismas condiciones para otro producto, una cerveza o whatever, no necesariamente hubiera salido así. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo se te ocurre tú lanzar esa idea? Y después, internamente, ya nos contaste que Unilever, pues sí es una marca, es una empresa progre. Sí. Pero en ese sentido, ¿cómo lo vendes? Porque, o sea, ¿cuál es tu... Dices, mi jefe, ¿cómo lo tengo que plantear para que me digan sí, dale? Soy una persona que es
en general fanático del pop culture en general. O sea, soy alguien que sabe te enteraste ayer, pasó esto, o viste este chismecito y estoy enterado en general de lo que... O sea, el chisme de Cristian Nodal fue Navidad. Totalmente, o sea, algo de todos los días y sé perfectamente, o sea, en general por mi persona. Entonces, también siento que me da esa sensibilidad un poco del decir, la gente me podría aventurar a que se opina esto, ¿no? O en TikToks polarizantes, alguien dice esto, otras personas opinan esto, ¿no? Y tener un poco esa sensibilidad de no solamente quedarme con mi punto de vista, ¿no? Sino entiendo un poco de qué va y cómo son las controversias y te puedo narrar el porqué de las cosas. Y en ese momento Alejandro Spitzer estaba haciendo justo ciertas portadas de revistas, ciertas series y películas que me daban la sensación de hacia dónde quería ir él y su persona, ¿no? Digamos así, su carrera. Su carrera. Entonces, bueno, justo al momento en el que Magnum decide, bueno, quién sería nuestro siguiente embajador que pudiera tener estos valores, embajadora, perdón, ahí en ese momento, bueno, trato de enseñarles ejemplos en los que lo que buscaban lo tenía Alejandro, solamente que él era un hombre y era algo que era típico para la marca. Y esto se va mezclando con un poco de datos hacia la interna mediante agencias, ¿no? Su mismo perfil, quién lo sigue, seguidores, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos están basados en la Ciudad de México, cuál es el tipo de engagement que tiene, el tipo de contenido que hace, las marcas con las que se asocia, ¿no? Y ahí hacemos un poco de listening e investigación que se junta al chismecito, ¿no? A los facts un poco más soft y que nos pueden dar un buen storytelling a la interna. Pero realmente uno tiene que llegar con datos. O sea, tampoco es a Eleazar se le ocurre y porque... Sí, a eso me refería un poco, ¿no? O sea, justo como, ¿cuál es el racional que haces para decir, bueno, él piensa que es cool, ¿no? O sea, qué padre, pero pues, o sea, ¿no? Uno no tiene... Además de que puedes o no estar de acuerdo con el embajador, pues tienes que mostrar los detalles detrás, ¿no? Claro. Oye, y más bien ahí como nota al calce. ¿Por qué la Magnum está dirigida a mujeres? No creo que sea algo intencional, sino más bien el target que la consume a través de los años potencialmente ha sido. O sea, el target, las mujeres consumen más paletas heladas. Correcto. Específicamente con esas características, ¿no? Es ese como small pleasure que te da el día a día en tu vida, es como un placer muy individual. Generalmente el helado es una categoría cuando es en bote que se comparte, que es algo en familia, es algo de postre, etcétera. Pero el formato de la Magnum específicamente es algo individual, ¿no? Es ese momento en donde nadie me esté chingando ahorita, ¿no? Me voy a echar mi Magnum y es ese placer muy, muy único. Específicamente creo que la combinación a lo mejor chocolate con vainilla, el helado, hacia dónde se ha llevado la marca, pues ha hecho que se dirija a mujeres, ¿no? Ya. No es algo en lo que nosotros digamos solo es mujeres, ¿no? O sea, sí, pero bueno, basado en la experiencia dijeron, ¿sabes qué? Mi cliente es esta porque es la que me la compra más. Es la que me compra más. Ya. ¿Y qué otro proyecto de los que has venido haciendo? Porque supongo que en algún punto justo vamos a llegar a este de Adobe o justo al de Adobe con Pinterest, pero ¿qué otro proyecto dices? De este estoy muy orgulloso porque pasó esto. Yo creo que Axe, justamente. Okay. Axe, irónicamente, se hizo mi marca favorita con la que he estado. Qué chido. Porque justo creo que había una oportunidad en la que todo mundo sabía que tenía que cambiar. O sea, no había duda, no había que convencer a nadie. O sea, y eso ya es partir del otro lado, ¿no? En donde decir, pues qué padre, la Golden Age de Axe, estamos en otro momento. Y el que... Oye, perdón que te interrumpa, pero aquí quiero hacer una pausa. ¿Cómo igual tú decidirías decir... Oye, es que esta marca ya la regamos mucho con esto, ¿no? Y además ahora ya es completamente distinta. ¿Cómo decides continuarla o matarla? Creo que marcas como Axe no es una decisión que se tome localmente. Son marcas globales con una presencia literalmente mundial. Sí. Que vale más la marca aunque ya esté por supuesto, enlodada. Sí. Entonces, a lo mejor lo que nosotros podemos percibir como que puedan ser errores para otras personas... Ni le va ni le viene. Exactamente, o simplemente no, lo están haciendo muy bien y habla conmigo, ¿no? Y un segmento muy grande de Axe sigue siendo hombres de 40 y tantos años. Claro. Cuando en teoría, ¿no? En un papel tendría que estar dirigido más hacia una generación de su joven, primer ¿no? desodorante. Y entonces el que nos sigan acompañando personas de 40 y tantos es porque tienen el bagaje que es tan fuerte que hasta hoy le sigue hablando. Entonces tampoco es como que uno pueda tomar una decisión drástica de decir, ahora me voy y me giro hacia el 360. Habrá otros países en donde sí, ¿no? Hay embajadores en Holanda, por ejemplo, de Axe que ya son drags.
y Ok. son las embajadoras, Qué ¿no? chido. Les embajadores. Uno ahí se da cuenta que depende en una marca global de cómo está el mercado y se tiene que tomar esas decisiones de nuevo en función a no resto, pero es un negocio, ¿no? Ya. Y bueno, entonces ahora sí el área de oportunidad que tú ubicaste. Creo que el que me tocara la transición de descifrar cuál era la nueva masculinidad en México y cómo teníamos que retratarla, creo que eso fue súper satisfactorio, porque fue un análisis en donde yo tenía claramente opiniones muy fuertes hacia de cómo debería de verse. Opiniones poco populares, yo les llamo. Exacto, poco Ajá. populares hacia de cómo debería de ser la nueva masculinidad. Y ahí sí te enfrentas, la realidad es que son los sesgos personales, o sea, ahí te enfrentas en una sala de juntas a identidades, ¿no? Y Eso cuando está tú bien te puedes fuerte, atrever ¿no? y decir, oye, un hombre no se tiene que ver así, necesariamente, es difícil que una persona profesionalmente separe el que crea que lo estás atacando, ¿no? Es que está cañón. Entonces, Sobre todo, por ejemplo, justo hablando de reproducción de estereotipos, pues son hombres cisgénero, blancos, 60 años, es como todo el tiempo va a creer que lo estás atacando. por ¿no? supuesto, que va a creer que no todo mundo quiere traer una boa de plumas y parecer Bad O el Bunny, arete, o el arete, o o no el quiero tal, o pintarse. no, o sea, hay personas, seguramente muchos me dirán, no, o sea, hay personas que quieren mantener la caballerosidad o queremos la expresión de género que sea extremadamente masculina, whatever that means, ¿no? Entonces, sí siento que eso fue bastante complicado de navegar. Pero al final también muy satisfactorio de encontrar que la generación Z es una generación realmente que sí navega entre las preferencias sexuales, la expresión de género y la identidad de género, ¿no? ¿Cuál es la Z? A ver, también para dejarlo claro con el público, ¿no? Creo que la definición tan amplia como tú quieras, Sí, ¿verdad? por O eso como decía. te convenga. Para nosotros la generación Z entra más hacia un tema en el año en el que estás, en el que encajas y posiblemente las actitudes que tienes al respecto. Podemos hablar de 95 más o menos, Ok. en generalizado, y es más hacia este sentido de comunidad, globalización, de apertura, de conciencia, etcétera, ¿no? Que algunos late millennials todavía pueden compartir. Ya. Y entonces tú empiezas a trabajar, digamos, en este concepto dentro de esa generación Z. De esto de esta generación Z y entender qué es lo que las aspiraciones, lo que les llama la atención, el quién te parece atractivo en este momento, quién sería alguien que buscas, cómo son las situaciones de ligue, ¿no? Y cómo le puedes hablar al final. La gran mayoría de tu target sigue siendo heterosexual cisgénero. O sea, no, por más que haya un segmento creciente o concepciones que se están rompiendo, siguen siendo personas que quieren atraer al sexo opuesto y que el desodorante les habilita a ganar una confianza que sin él, pues Se pueden sentir perdidos. Claro, que si no, o que es ese primer boost, ¿no? De confianza en donde digo, yo empiezo a oler. Y cuando le acerco y le hablo a la chica o el chico, en este momento pues me da confianza, ¿no? Entonces ese rol que juega el desodorante es muy fuerte porque es el primer desodorante que usa la gran mayoría de los mexicanos. Y el retratar el quién serían los embajadores pues no fue sencillo porque de nuevo la sala de juntas estaba dividida a traigan a lo que sea el Harry Styles mexicano y la otra es conservemos al Alejandro macho man. Fernández, ¿no? Ya. Exacto. Entonces, ¿Cuál es el desodorante más vendido, no sé si de México, pero de Unilever? O sea, de México, Axe. ¿Axe? ¿En serio? Sí, Wow. Y de Sí. Unilever también. Axe, sí, también. Ya. Sí, sí. Para- Axe seguido de Rexona. ¿Para mujer? Rexona. Rexona. Para mujer, Rexona. Ah, yo Sí. pensaría que sería Dove. No. Es Rexona. Dove claramente tiene un segmento por el precio en el que está colocado, el que no es tan accesible para el resto de la generación. Perdón, para distintos segmentos. Y también generacionalmente le puede hablar específico, dependiendo del formato, a segmentos de edad específicos. Pero sí, del lado de hombres es Axe, Axe. del lado de mujeres Rexona. Ya. Y entonces, a ver, tú ya empiezas a trabajar sobre ese concepto y cómo fueron estas promociones, anuncios ya No, y después de eso. Claro, empieza una necesidad entonces en donde también hacer una marca global, de decir hay una oportunidad tal vez de que si queremos un embajador que sea digno, de regionalizar, porque todos Latinoamérica enfrentamos estos retos de la masculinidad del embajador, etc. Y en ese momento al equipo regional
cierra un deal con Bizarrap, que justo creo que da ese factor un poco de coolness, de neutralidad, ¿no? No se conoce Bizarrap por algún statement hacia cierto tipo de estos extremos que te contaba de Y masculinidad. además es medio misterioso, ¿no? Y Porque entre tiene los su lentes aura, y el no claro, sé qué, es y al como es final medio- las sessions, pero ¿con quién las ha hecho? Las ha hecho con Shakira, pero las ha hecho con John Mico. Y definitivamente creo que da esa aura de sí, neutralidad, creo. Y creo que fue un súper acierto porque ahí hubo una colaboración, tomó una de las fragancias más vendidas y la remixeó, ¿no? La tomó y la hizo con sus propias notas. ¿Y eso es real? O sea, Sí, ¿la sí. neta? Sí, o Sí, sea, en ese el güey llegó sentido, y- en el sentido figurativo y en el Ajá. sentido de hizo un beat para el TBC. Ya. Y al final sí ha sido una colaboración súper exitosa. Y ya tiene rato, ¿no? O sea, bueno, como un 2 Va en, años. va en el segundo wave, ya ahora ya hay más versiones, más fragancias, Ya. etcétera. Y si llegan así con Bizarrap y dicen, mira, güey, aquí tengo mi kit de olores. Entonces es... O No me toca a mí hacer eso, definitivamente no te lo podía platicar, pero no es tan sencillo, entiendo. O sea, Ya. al final también sabrás que el que es un producto, pues tiene con N cantidad Sí, de Aliado preguntó por procesos eso, y ¿no? etcétera, pero de que hay procesos de co-creación con ciertos embajadores, las hay, eso es 100%. Ya, qué chido. Ujú. Oye, y entonces ahora sí llegamos un poco como a lo que hiciste en Dove. Todo el trabajo que has hecho en Dove, que ha sido famoso, premiado, exitoso a nivel comercial, exitoso a nivel digital, etcétera. Sí. ¿Cómo llegas ahí? O sea, ¿cómo llegas? ¿Cómo ubicas la necesidad, independientemente obviamente de la necesidad de venta, y luego cómo empieza a desarrollar y empieza a crear estos partnerships, etcétera? El brief de Dove específicamente fue para la categoría de jabones en ese momento y ellos nos platicaban un poco, el equipo de marketing, la cantidad de reglas e imposiciones que tenía la mujer respecto a su piel. Y eso a lo mejor no es tan difícil como hombre ponerte en las expectativas sociales que ellas deben de cumplir, pero a veces las damos por sentado. O sea, uno no cree que las estrías, las arrugas, etcétera, pueden causar tanto impacto en el autoestima de las mujeres. Y un poco lo que la campaña quería empujar era libérate de todos esos estereotipos y un poco ama la piel que tienes, ¿no? Y esa es un poco esa ámala de una forma abierta, ¿no? No necesariamente con las instrucciones 1, 2, 3, pero sí el hacerte ver que allá afuera te están poniendo muchas reglas, muchas imposiciones, de nuevo. Ese brief venía de Global. Venía de Global, no, específicamente también de México, también Ya. había un tema en México. Perdón, ahí quiero hacerle paréntesis. Justo Sí. en el global imagino justo que también, obviamente, porque hay gente con respecto a su piel, pues o sea, hay gente negra, hay gente de rasgos Ujú. de la India, hay gente de rasgos chinos. Y entonces cada uno tiene características específicas de la piel, porque así es. Claro. ¿No? O sea, piel más porosa, Ujú. o piel más gruesa, o piel más reseca, o piel más... no sé Sí. qué. Entonces, en ese sentido, justo... sobre todo desde la parte, no, pues ahora sí, del patriarcado, de los hombres, es Sí. una señalización sobre lo que es bonito y lo que no es bonito, ¿no? Claro, y ahí es donde uno tiene que ser muy consciente, como decíamos en la mesa, tus vivencias pasadas, de poder poner que haya diversidad en la mesa para que alguien diga, no me estoy viendo representada, ¿no? Y Dove no puede ser mujeres blancas o no puede ser solamente este tipo de demográfico o etnia. Entonces, es algo de lo que se tiene mucha conciencia a la interna y Ya. no se acepta una bajada creativa de global que no tenga identificación con el mercado local, ¿no? Se hacen Justo es un muchas- poco a lo que iba, ¿no? ¿Cómo era? muchas pruebas, muchos tests, no nada más a la interna, o sea, sino también con consumidor directamente, previews, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es difícil que haya un miss en ese sentido. Ok. Y bueno, pues entonces, cuando recibimos este brief, nuestro primer instinto fue cómo en una experiencia digital uno puede hacerle ver esto, porque creo que una pieza creativa hay muchas formas de explicarlo, pero no tienen el mismo impacto para tratar de hacer cambiar la conciencia de la consumidora. Y nos dimos cuenta que mucho de estas inseguridades se buscaban, ¿no? Muchas personas decían, bueno, cómo quitar las arrugas, cómo se tiene que ver un cuidado de la piel que me evite XZY, cómo elimino XZ, modifico, ¿no?
Bueno, porque también la publicidad durante mucho tiempo fue eso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. L'Oreal. La gente tendrá las percepciones de muchas influencias, ¿no? Entre ellas la publicidad, de cómo debería de ser el canon correcto de belleza que ellas tienen que alcanzar. Y nos dimos cuenta que una de las plataformas que más quería empujar la positividad en este momento era Pinterest. E irónicamente, las mujeres llegaban a Pinterest vaciando estas inseguridades. Entonces, si la mujer buscaba piel perfecta, le salía una ola de mujeres blancas con la piel no durazno, sin arrugas, y eso era lo que el algoritmo de Pinterest en ese momento retrataba de lo que era una piel perfecta. Y así sucesivamente, ¿no? Una piel sin arrugas, piel, etcétera, y salía un cierto tipo de contenido que era, pareciera que todo estandarizado. Y ahí es en donde encontramos con de la mano de ellos la oportunidad de interceptar esas búsquedas y de qué pasa que cada vez que alguien busque piel perfecta, ponemos otra cosa. Ponemos un anuncio de Dove donde diga tu piel es perfecta como es, ¿no? Por decirte un ejemplo simple, pero así era si alguien buscaba arrugas, estrías, acné, etcétera, etcétera, ¿no? Y entre una ola de comunicación y contenido estandarizado, pues Dove publicitaba con sus valores y de marca y su icónico blanco y un tono distintivamente Dove que era imposible de no ver, ¿no? Entre de nuevo las pieles duraznos coreanas, ¿no? Y ahí entonces hubo definitivamente mucho ad awareness, ¿no? Conciencia de que estoy viendo una publicidad que me está hablando a mí, que destaca entre todo el mar de contenido y al final me deja una reflexión de la búsqueda que yo estaba haciendo o por lo que yo iba, cambió a un reminder positivo de que la piel no debería de tener estas imposiciones sociales. Qué chido. Y regresando al buenahondismo, bueno, cómo estuvieron las ventas, ¿no? O sea, cómo se reflejó eso justo en los números, que al final, pues para eso están. Por supuesto, creo que ahí cuando la intención es tan fuerte, ¿no? Cuando el mensaje puede ser tan grande, tan distintivo, definitivamente, bueno, mandábamos hacia links de compra en Amazon con un journey digital un poco más soft, ¿no? No tan cínico como te lo estoy contando, pero creo que mi punto es cuando esa publicidad un poco te da ese recordatorio, es casi imposible no incrementar métricas de negocio como la percepción de marca, la favorabilidad, etcétera, y que eso se traslada en el corto y en el largo plazo en conversiones. Qué chido. No, pues, o sea, la verdad es que fue muy famosa. ¿Ahí qué premio se ganaron? Estuvo en finalistas, todavía está corriendo en ciertas galas, estuvo en Llave, inscrito en EFIS, sí se llevó, no te quiero mentir, pero tenía, bueno, con la mano de las agencias, una ronda de reconocimiento externo, justo por el hecho de no nada más el tema de resultados de negocio. Sí, del marketing per se, ¿no? Sí, sino también... Como de una campaña social. Exacto. Y a ver, cuéntanos un poquito de tu trayectoria más famosa. Pero me refiero porque también te invitaron a ser juez de los YouTube Awards, ¿no? Sí, he sido juez de YouTube Awards, de los TikTok Awards, también lo fui el año pasado, lo seré este año. He tenido la invitación de los EFIS, lamentablemente ese año no pude. Y creo que siempre para mí es un súper... Lo tomo con mucha humildad, con mucho honor, y es una experiencia también súper enriquecedora porque uno también puede ver los casos de la industria que los propios equipos consideran que son lo mejor de lo mejor, y tener un ojo crítico para poder... Justo lo que te iba a preguntar, ¿cuál es tu interés de estar en esos espacios? Creo que uno tiene mucho aprendizaje en los casos, en el negocio, en el entender cómo uno se enfrenta a cierto reto que no es el que tú estás viendo día con día y cómo lo capitalizan. Mucho también tiene que ver, desgraciadamente, el storytelling con que las marcas y las personas que los inscriben cuentan esa historia, porque luego puede ser una muy buena historia y una redacción terrible, ¿no? Entonces, lamentablemente hay factores un poco más soft que influyen, pero lo que yo busco generalmente es entender cuál era ese reto, y entender también por qué está siendo innovadora, distintiva la forma en la que está solucionando ese reto y los resultados que te trajo, ¿no? Y un poco mi intención de poderlo es, uno, a la industria, poder tener una voz en donde
tengo la oportunidad de premiar lo que considero que tiene que ser premiado, ¿no? Y la segunda, de aprender del resto de empresas y categorías, ¿no? Ya. Oye, y justo, bueno, aquí hemos entrevistado a mucha gente que a su vez dentro de su trabajo profesional, pues la neta es que sí va introduciendo su agenda personal, ¿no? O sea, obviamente, insisto otra vez, valores, conceptos, etcétera. ¿Cuál consideras tú que es tu agenda personal? Mi agenda personal es hacer una industria de medios más progresista en el país. Creo que esa es la que trato de empujar en absolutamente todos lados. Y en el hacer consciente que todos los profesionales que trabajamos en comunicación, marketing o medios, le hablamos a millones de personas diario y que tenemos el poder de influir. Y la responsabilidad. De influir en la cultura y en lo que se está sucediendo en el día a día. Porque cuando uno piensa en el ama de casa, cuando uno piensa en a quién le habla el desodorante Axe, piensa inevitablemente en las concepciones que han sido enraizadas por la publicidad. Ya. Oye, y de manera muy corta, porque obviamente no quiero polémica, pero justo, o sea, en una agenda progre de comunicación gana un personaje como Trump. Exactamente, o sea, y lo digo otra vez desde la perspectiva de comunicación, no desde la perspectiva polémica, porque justo está pasando en el mundo que hay de repente países o continentes enteros que de repente se están yendo justo a la agenda opuesta a la que tú estás yendo, ¿no? Yo soy de tu agenda, ¿no? Pero, sí. Pero la comunicación también, y justo a nivel digital, porque además ahorita voy a ir a la parte de inteligencia artificial, pues hace un juegote ahí también tremendo, ¿no? No, definitivamente. Y creo que la elección de Trump se puede notar lo polarizante que fue, ¿no? Y que vivimos cada vez en un mundo en donde pareciera que no hay grises. Y también creo que es algo en el que tenemos que estar un poco más conscientes en que habrá posturas en las que sí es en tu percepción bueno o malo y habrá otras en las que podemos dialogar, ¿no? Y creo que el problema de las últimas elecciones es que muchas de las posturas no son de las que se puedan dialogar. Claro. Y ahí es en donde entra la responsabilidad de otros elementos u otros factores que infieren en la sociedad, como es las empresas. Y si uno no está siendo representado en el gobierno, en los funcionarios, etcétera, nosotros también tenemos el poder de mencionar cómo se ve una pareja hoy en día, cómo se ve una familia, cuál es la concepción de una familia, si está correcto X, Z o Y, porque el poder que tenemos es muy fuerte. O sea, el que una marca que se utiliza por el 90 y tantos % de la población, como son nuestras marcas, y te retraten de una forma en la que te veas representado, a pesar de una agenda externa, política o social, claro que va a influir en la forma en la que las personas perciben tu persona, tu identidad, etcétera, ¿no? Es que eso está bien chido. O sea, de alguna manera tú te debes sentir muy bien de justo tener, muy entre comillas, ese poder, ¿no? O sea, el poder de pues ir en contra de eso que no está tan chido, que es efectivamente no poder tener una conversación. Por supuesto, no siempre depende de mí, te quiero ser sincero. O sea, no necesariamente es una decisión de una persona, pero definitivamente hago lo que puedo por alzar la voz en los momentos en los que detecto, cuidado con eso, este influencer no, este programa tal vez no, y a veces no me lleva a buen puerto, ¿no? Como lo puede ser la casa de los famosos, ¿no? O sea, ¿verdad? Pero... ¿ustedes se retiran de la casa de los famosos también? No, pues pero eso ya será para otro podcast. Hacemos un podcast solo de eso. Uno aparte. Y justo esas decisiones es cuando... Que paréntesis, nosotros fuimos los primeros, by the way. ¿Ah, sí? Sí. Y o sea, ustedes trajeron la oleada de todos los demás. Exacto, sí. Ya. Y ahí ¿Quién fue? O sea, internamente en la de ustedes, digo, más allá que no me cuentes tantas cosas. O sea, ¿quién dijo, oye, güey, esto está corramos? Todos así de plano dijeron así, sí, WhatsApp a las de domingo poco. a la noche. Yo tenía el rol un poco de abogado de diablo, de decir, tú me estás pidiendo, por un lado, llegar a la mayoría de los mexicanos. Y este es el programa, este es el vehículo, ¿no? Pero al mismo tiempo no va a ser a costa de la integridad o los valores o lo que regresamos a lejos, ¿no? Claro. Y entonces ahí también un poco tengo que yo poner en la mesa el que es muy fácil uno decir, no, esto no va, esto ya no me parece, etcétera, pero
hay pocas oportunidades como La Casa de los Famosos, esa es la verdad. O sea, nombra otro programa que tenga tanta inferencia en la cultura mexicana. Te guste o no, no estoy hablando, ¿no? Si compartimos o no lo que sucede. También no se llama La Casa de los Filósofos, ¿no? O sea, uno sabe a lo que entra. Yo cuando lo publica el de Forma es que ya sé que ya es así. Es culturalmente muy relevante. Sí, cuando la cultura pop ya rebasó cualquier cosa. Por supuesto, y todos están hablando y todos estaban conectados el domingo y hay TikToks de decir el vacío que me dejó, etcétera, ¿no? Pero también si te estoy diciendo que intento tener que los mensajes que pongamos allá afuera, en donde aparecemos, nos asociamos, etcétera, sean positivos, definitivamente pues empieza Me estoy contradiciendo totalmente. Por supuesto. Ya. ¿Sí fue este personaje el que detonó todo o fueron varios personajes? Dentro de La Casa de los Famosos me refiero. Es muy complicado. ¿Sí? O sea, no es algo tan sencillo y definitivamente no son decisiones a la ligera, no son decisiones tampoco al tener hay marcas. Contratos también, ¿no? Claro, hay contratos y al también tener marcas tan globales, ya no, a veces son decisiones que incluso escalan, ¿no? Hacia allá, pero definitivamente sí era hacia la alineación del contenido que se quiere promover. Bueno, pues entonces ahora hablemos de otro tema que según yo te apasiona, que es la inteligencia artificial. Sí. ¿Qué show con la inteligencia artificial? A nosotros aquí en Sin Mediano somos fans. Okay. Creemos que es una cuestión que, también sabemos que esa cosa está en la polémica siempre. Sí. Pero nosotros lo vemos como una herramienta, al final son herramientas. Okay. Y en ese sentido, aprovechamos las herramientas desde un lado súper creativo. Para nosotros es una persona más en la mesa, a la cual en cuestión de generativa, pues tú le preguntas o le pones a hacer cosas y al final te da una idea y ya ves tú como equipo si la sigues o no en todos los aspectos que la quieres utilizar. ¿Tú en qué momento la descubres, la adoptas, la promueves y qué es lo que consideras que hacia dónde va? Estuve desde el segundo -2 muy de cerca con OpenAI y me suscribí a los primeros pilotos para utilizar ChatGPT cuando no se ve como se ve ahorita, y te ponían incluso los ejemplos, ¿no? De pregúntale cómo el nombre de un caballo superhéroe, ¿no? Y yo hacía los prompts, etcétera. Y recuerdo que en ese momento corrí en un segundo a decir, tienen que probar esto. Y recuerdo que me dijeron como de, no, déjanos negociar con Walmart. O sea, no, como de, no tiene nada que ver con el día a día y el negocio. Y la realidad es que creo que esa sensación es generalizada. O sea, no considero que mucha gente vio lo arrasador que iba a ser. O sea, porque fue exponencial, ¿no? Tanto en número de usuarios como en la velocidad con la que está creciendo. Entonces, sí tengo ya algo bastante tiempo con el tema, específicamente en la generativa, ¿no? Porque en Machine Learning o en los algoritmos, etcétera, pues uno está en el día a día. Pautar cualquier cosa en Facebook, en YouTube, en Instagram, utiliza inteligencia artificial, ¿no? Y por eso muchas de las plataformas digitales dicen, no, nosotros venimos usándola desde hace años, sí, pero estamos hablando de la generativa, ¿no? Estamos hablando de que el consumidor tiene el acceso y eso está transformando la forma en la que convivimos y entonces me parece que hacia donde va sí creo que tiene que ser abrazándola, porque la pregunta no creo es si la utilizas o no la utilizas, sino que también la utilizas. Entonces creo que debe de haber en general en todas las industrias, en todas las profesiones, una disposición a convivir con ella que a decir o a estar en contra, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que regular y afortunadamente ya hay nuevos frameworks, ¿no? Como el FATEN, etcétera, porque hay muchas cosas éticas, no nada más legales, pero específicamente para la comunidad de marketing, o la abrazas o vas a formar parte de esa estadística de McKinsey que dice que 375 millones de personas perderán sus empleos en el futuro corto. Y justo hablando de esta pérdida o esta supuesta pérdida de empleos, la pérdida de empleos va a venir en realidad justo por el no uso de la herramienta, no porque la herramienta sustituya a lo que tú vas a hacer. Claro, creo que hay una forma también de verla, ¿no? Me decía, di un curso en una empresa ajena de Unilever y me decía la de legal, es que si me dice dónde están los vacíos legales, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? Y esa pregunta seguramente la tienen muchas personas, pero si la diseña, ¿qué voy a hacer yo como diseñador? Pero si contesta, ¿qué voy a hacer como community manager? Pero, ¿no? Y ahí es un poco en donde el shift de mentalidad tiene que ser, bueno, si ya te lo está contestando por ti,
cuál es el valor que voy a hacer, o cuál es el rol, o cuál sería, si tengo esta eficiencia en tiempo, en presupuesto, en etcétera, cuál es la nueva forma en la que entonces un abogado que utiliza inteligencia artificial tiene que hacer en una empresa en 2024. Yo lo primero que les contesto es, de entrada haces el prompt. O sea, tú lo sabrás. Claro. Hacer un prompt es bien distinto a hacer un prompt. Por eso nos están pagando para los que hacen prompt los millones. Claro. Y hay una carrera que se llama Prompt Engineering porque también tiene su chiste. O sea, claro, exactamente. Entonces, nada más el solo hecho de que un humano le pida a esa cosa que hacer, pues sí, o sea, es diseñar el prompt, alimentar a la inteligencia, correcto. subir la información, entrenarla para que pues haga lo que tiene que hacer. Sí. Y en ese sentido, cuando la de legal pronto viene, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues eso, ¿no? O sea, lo vas a ver desde un lado distinto, donde te vas a ahorrar tiempo en esto, pero vas a usar ese tiempo en otra cosa. Por supuesto. Y ahí es en donde empieza un poco también la transformación de las profesiones que en el pasar de los años no necesariamente han tenido un cambio tan disruptivo como lo es este. Y ahí es en donde genera la gran mayoría de la incertidumbre en la que estamos, ¿no? Pero de nuevo, no sé cómo sea en la industria legal, pero específicamente en la de marketing la tenemos que abrazar. O sea, no hay opción. Sobre todo la generativa, porque el día de mañana cualquier persona puede hacer cualquier anuncio, cualquier imagen, y uno en la forma en la que tiene que impresionar, llegar allá, tomar la atención de los consumidores, cada vez va a ser mucho más difícil, ¿no? Sí, y en la audiovisual para nosotros es lo mismo, ¿no? O sea, al final es abrazarla, es ver cómo va funcionando, es irla alimentando. Yo también creo que es una oportunidad bien grande, sobre todo en Latinoamérica, bueno, hablando justo del mundo occidental, pero en Latinoamérica, en México, de también empezar a tener y pensar en nuestra calidad de vida. Claro. Porque sobre todo justo en Latinoamérica, en México, estamos acostumbrados a trabajar 10 horas, 12 horas y que cuando no estés trabajando hasta te sientes mal. Ay, es que estoy saliendo temprano. No, güey, ¿por qué? O sea, si hay algo que lo puedes hacer igual de bien, muy rápido, mucho más rápido, ser eficiente, o sea, justo la palabra eficiencia, ¿no? Ser eficiente y que te ahorre ese tiempo, se puede traducir en una calidad de vida. Entonces, en vez de decir, la abogada me voy a echar una enciclopedia de 12 horas, no, pues pásame el resumen de esta específica cosa para yo alimentarla y después ya y tener calidad de vida, ¿no? Claro. También. Sí, bueno, culturalmente hay algo, específicamente en México tenemos que cambiar mucho la forma en la que significa trabajar bien o trabajar exitosamente, pero creo que definitivamente la inteligencia artificial puede ser una herramienta que te ayude a ser mucho más eficiente, ¿no? Sí, la verdad es que a mí me apasiona mucho y me gusta mucho. Sí. Muy bien. Pues, Eleazar, ¿qué otro proyecto tienes ahora entre manos? ¿Qué vas a hacer en los próximos días, meses? Bueno, ahora me toca Unilever está en un momento de cambio a nivel global en la forma en la que nos estructuramos, en la forma en la que planeamos las campañas, la comunicación. Y me va a tocar un poco entender cómo se ven las nuevas formas de comunicar. Y estamos acostumbrados a la planeación de un TVC que tiene 2 meses, 3 meses de pensamiento detrás, de insights del consumidor, de testeo. Y cuando todos estamos seguros, toda la mesa está check, se lanza, televisión, tanto en digital, hacemos un flighting de 8 o 9 meses, regresamos al mes 10, nos aplaudimos, vemos los learnings y así sucesivamente, ¿no? Y hoy nos estamos encontrando en un panorama, deja tú la economía de la atención, las redes sociales, la digitalización, etcétera, un panorama en donde avanza la cultura tan rápido que no tienes la posibilidad o el lujo de que tu TVC esté 8 meses y sea irrelevante en la rapidez con la que suceden las cosas y la cultura y las conversaciones y los momentos en general. Entonces me toca un poco encontrar las nuevas formas en las que debemos de pautar, de comunicar, de publicitar, ¿no? Y uno puede caer fácilmente en este lazy marketing de que lo haga un influencer por mí y que ellos sean los que digan los bullets de mi marca y me ahorro el comercial. Va un poco más allá en el que cómo formo parte de la cultura sin dar esa sensación de lo que la generación Z dirá el cringe, ¿no? Todos estábamos súper cool hasta que esta marca se subió, exacto, ¿no? Pero es indiscutible que a través de Reels, TikToks, etcétera, la cultura se está formando y las marcas la estamos viendo pasar. Y hay un riesgo en el que seas irrelevante en el corto plazo si no eres parte también de esa cultura y ese trend setting, ¿no?
Ya. Oye, he escuchado varias veces justo no sé si es un statement, pero justo esta parte donde el marketing digital busca, pues sí, obviamente atraer el público de una manera más, entre comillas, orgánica con este tipo de contenidos y por eso el contenido tiene que ser tan constante, relevante, bla, bla, todo al mismo tiempo. Y por otro lado, la publicidad tradicional sigue buscando esta idea de repetición. Tengo el comercial 8 o 10 meses porque cuando ya lo viste a la sexta vez, séptima vez, 16 meses, pues ya llegas a la góndola y pues ya pides la cosa. ¿Tú tienes esa misma opinión? O la verdad es que también justo hay que cambiar el mindsetting. No, creo que en este momento justo está cambiando, ¿no? Muchos de nuestras Biblias, ¿no? How Brands Grow, de Byron Sharp, y que nos habla un poco de la frecuencia y, ¿no? el en qué momento es el óptimo y la saliencia, etcétera. Creo que vienen bajo un contexto en el que ya no existe. No existe. Eso tenemos que ponerlo entre paréntesis. Sin embargo, los fundamentos, por supuesto que son relevantes. Pero hoy estamos hablando de un consumidor que de lo que está hablando es: ve este TikTok de gatitos y me enteré de esta noticia en esta otra red social, y las dobles pantallas y etcétera, y la microsegundos de atención y la creatividad que no tiene el arco del que estamos acostumbrados. Entonces, el que yo esté diciendo vamos a planear un TVC de 1 minuto y de ahí hacemos distintas adaptaciones, pareciera que es un modelo caduco, ¿no? Ya. Oye, ¿y tú crees que a nivel tanto de tiempo como de dinero ahora es más caro publicitarse? En el sentido justo de, pues antes era hacer un TVC y ya, ¿no? Todo tu esfuerzo, dinero va para allá. Pero ahora es tal vez hacer el TVC, pero tal vez hacer esta red social, luego esta otra red social, luego esta estrategia de marketing, luego este marketing guerrilla, luego este no sé qué, el influencer. Creo que ahora los medios tradicionales, hay definitivamente en el pasado, cuando solo eran la única opción, no eran accesibles para todo el mundo, ¿no? Ahora uno puede ver un tutorial de 3 minutos y pautar algo en su red social preferida. Sin embargo, la calidad de producción, pues ahí es donde puede ser o no más costoso. Creo que cada vez más estamos tratando las marcas de inmiscuirnos en cómo se ve el contenido dentro de la experiencia digital de cualquier persona y tratar de decir: yo no soy un anuncio, soy parte de lo que tú estás viendo, veme por favor, ¿no? Y ahí entonces entra mucha relevancia que el contenido sea low-fi, que se vea muy orgánico, que incluso con un celular. Entonces los grandes valores de producción que estábamos acostumbrados a las marcas no necesariamente encajan bien en un nuevo contexto digital. Sin embargo, hay veces en las que son necesarios. Si tu estrategia de medios va hacia cine o hacia televisión, habrá valores de producción que se tienen que conservar, ¿no? Entonces, puede ser sí, puede ser que no. ¿Y a nivel tiempo? Creo que la digitalización definitivamente da una inmediatez impresionante, ¿no? Si algo sucede, uno puede dar en horas una publicación, un statement, un influencer, y no te toma el tiempo de un medio tradicional, con sus pros y sus contras, ¿no? ¿Y a nivel mental? ¿Qué toma más tiempo? Me refiero justo, o sea, ya. ¿Cuál es esta carga que antes había o que sigue habiendo, pero que ahora... Yo siento, ahí sí yo lo digo desde mi opinión, creo que a nivel mental sí a veces me... ¿Drena? Puta, ¿no? Sí. Porque de repente, te digo, antes era hacer un comercial y ahora es, no, porque tenemos esta estrategia por acá, esta por acá, esta por acá, esta por acá. Entonces, de repente ya... No hay forma de ir al mismo ritmo. Sí, ¿no? O sea, definitivamente uno tiene que elegir sus batallas, porque el día de mañana ya hay otro trend, ya hay otro audio, ya hay otra coreografía. Y es imposible. Entonces, ahí es también donde uno tiene que tener la finura de saber en cuál me subo, cuál no, cuál hace sentido con mi marca, si yo empiezo una nueva tendencia o no, etcétera. Entonces, sí. Ya, perfecto. Pues bueno, Eleazar, te agradezco un montón que hayas venido. La verdad es que fue una plática muy rica. No sé qué opinas tú. No, sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pero fue muy divertida. O sea, la verdad, tener un tipo como tú siempre, yo lo agradezco mucho porque... y también me gusta y te quiero felicitar pues por todo lo que has hecho, pues a nivel personal, pero por supuesto también yo soy muy compatible con tu agenda y en ese sentido siempre a la gente que levanta la mano para decir lo que piensa, me parece que son personas que pues hay que aplaudirles, ¿no? Gracias. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí y pues a ustedes también les agradezco el favor de su atención en este podcast llamado Comunicación Creativa. Recuerden, aquí hablamos de comunicación, creatividad y liderazgo. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo capítulo. Pónganle abajito si están viendo el video en suscribir y si están en las plataformas de audio, pues también ahí
agréguenos a sus podcasts. Manita arriba. Nos vemos. Bye.